Crees conocer una historia, pero solo sabes cómo termina. Para llegar al núcleo de la historia, tienes que volver al principio. En el año 325, el emperador romano Constantino convocó un concilio de obispos en la ciudad de Nicea, en Asia Menor. Su objetivo era zanjar las continuas disputas religiosas sobre la relación del Hijo de Dios con el Dios Todopoderoso. Aunque muchos aseguran que Constantino fue un mero espectador, la historia lo muestra de otra manera. Por ejemplo, la Enciclopedia Británica dice: Constantino mismo presidió y dirigió activamente las discusiones y personalmente propuso la fórmula decisiva que expresaba la relación de Cristo con Dios en el credo que el concilio emitió, que es consustancial con el Padre, homoousios. Impresionados por el emperador, los obispos, con solo 2 excepciones, firmaron el credo, aunque muchos de ellos no estaban muy inclinados a hacerlo. Como le sucedió, por ejemplo, a Eusebio de Cesarea, que realmente era arriano. Por lo tanto, el papel de Constantino fue crítico en la doctrina que allí empezó a desarrollarse, pues Constantino influenció con sus creencias y este creía en Mitra, el dios hijo de la Trinidad persa compuesta por Hormuz, Mitra y Ahriman. Después de 2 meses de enconado debate religioso, aquel político pagano intervino y decidió a favor de los que decían que Jesús era Dios. Según el libro de una breve historia de la doctrina cristiana, lo que sí entendía era que aquella división religiosa era una amenaza para su imperio y que quería fortalecer su dominio. Sin embargo, en ese concilio no se habló ni decidió sobre la Trinidad, cuestión que extraña si era un dogma de fe ya reconocido en sus inicios del cristianismo, y es que ninguno de los obispos reunidos en Nicea promovió o habló de una Trinidad. Decidieron solamente sobre la naturaleza de Jesús, pero no el papel del Espíritu Santo. El credo que este concilio promulgó sostuvo varias ideas acerca del Hijo de Dios, que permitirían a diversos clérigos considerarlo en cierto modo igual al Dios Padre. Sin embargo, es instructivo ver que lo que no dijo el credo de Nicea, según se publicó originalmente, el credo decía: creemos en un solo Dios el Padre, omnipresente, creador de todas las cosas, de las visibles y de las invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, nacido unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consustancial al Padre, porque en todas las cosas fueron hechas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación descendió y se encarnó, se hizo hombre, padeció y resucitó al tercer día, subió a los cielos y ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, y en el Espíritu Santo. Sin embargo, este credo no contiene ninguna fórmula de 3 en 1. El credo de Nicea original no estableció ni confirmó la Trinidad. Ese credo iguala al Hijo con el Padre cuando dice que el Hijo es consustancial a él, pero no afirma nada parecido acerca del Espíritu Santo. Lo único que dice es que creemos en el Espíritu Santo. Esa no es la doctrina de la Trinidad que enseña la cristiandad. Jamás dijeron creemos en un Dios trino, ni siquiera la excepción clave consustancial quiso decir necesariamente que el concilio creyera en una igualdad numérica del Padre y del Hijo. La nueva Enciclopedia Católica reconoce: es dudoso que el concilio tuviera la intención de confirmar la identidad numérica de la sustancia del Padre y del Hijo. Aunque el concilio hubiera querido decir que el Hijo y el Padre eran uno numéricamente, todavía no habría una Trinidad. Esa doctrina todavía no se había inventado, solo habría un Dios de 2 en 1, no de 3 en 1, como lo precisa la doctrina falsa de la Trinidad. Aunque muchos aseguran que eran muchos, o prácticamente todo el mundo cristiano, los que estaban a favor de lo ocurrido en Nicea, es justo al revés. Estos eran la minoría, como lo reconoce una fuente de consulta. Nicea en realidad representó el punto de vista de una minoría. El acuerdo fue molesto e inaceptable para muchos que no compartían el parecer arriano. De igual manera, el libro Biblioteca Escogida de Padres Nicenos y Posnicenos de la Iglesia Cristiana menciona que solo una minoría adoptó la posición doctrinal formulada con claridad que contrastaba con el arrianismo, aunque tal minoría triunfó. Una fuente de consulta indica lo que a muchos obispos y teólogos del Oriente les pareció especialmente censurable fue el concepto que Constantino mismo introdujo en el credo, el homoousios, consustancial,
que en la contienda posterior entre la ortodoxia y la herejía llegó a ser objeto de disensión. Las controversias perduraron después del concilio por décadas, los que favorecían la idea de igualar al Hijo con el Dios Todopoderoso hasta cayeron en la desgracia por un tiempo. Por ejemplo, esta misma fuente de consulta dice de Atanasio: su popularidad ascendió y descendió y se le desterró tantas veces durante los años posteriores al concilio que se convirtió prácticamente en un viajero que iba y venía. Atanasio pasó años en el destierro porque hubo funcionarios políticos y eclesiásticos que se opusieron a sus puntos de vista de que el Hijo y Dios eran iguales, de modo que es inexacto afirmar que el concilio de Nicea del 325 estableció y confirmó la doctrina de la Trinidad. Lo que luego llegó a ser la enseñanza de la Trinidad no existía en aquel tiempo. La idea de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran cada uno el Dios verdadero y eran iguales en eternidad, poder, posición y sabiduría, aunque un solo Dios, un Dios de tres en uno, no se produjo en ese concilio ni fue formulada por los primitivos padres de la Iglesia. Como declara una fuente de consulta, la doctrina popular moderna de la Trinidad no deriva apoyo alguno del lenguaje de Justino Mártir, y esta observación puede extenderse a todos los padres antenicenos, es decir, a todos los escritores cristianos por 3 siglos después del nacimiento de Cristo. Es verdad que ellos hablan acerca del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo o profético, pero no como si fueran coiguales, ni como si fueran una sola esencia numérica, ni como 3 en 1, en cualquiera de los sentidos administrados ahora por los trinitarios. Precisamente, lo contrario es la realidad. La doctrina de la Trinidad, como la explicaron esos padres, era esencialmente diferente de la doctrina moderna. Afirmamos esto como un hecho tan demostrable como cualquier hecho en la historia de las opiniones humanas. Desafiamos a cualquiera para que presente a un solo escritor de renombre que durante los primeros 3 siglos creyera en esta doctrina, en la Trinidad, en el sentido moderno. Y es que una prueba irrefutable del invento de la Trinidad es que durante los primeros siglos del cristianismo y en la Biblia se menciona la Trinidad. Nadie la explicó jamás, como en tiempos modernos. Con todo, Nicea ciertamente representó un punto de viraje. Abrió la puerta para la aceptación oficial de que el Hijo era igual al Padre, lo cual preparó el camino para el concepto posterior de la Trinidad. El libro Ortodoxia del siglo II menciona, al menos hasta fines del siglo II, la Iglesia Universal permaneció unida en un sentido básico. Todos aceptaban la supremacía del Padre. Todos consideraban al Dios Padre Todopoderoso como el único supremo, inmutable, inefable y sin principio. Con la desaparición de estos escritores y líderes del siglo II, la Iglesia se vio deslizándose lenta pero inexorablemente hacia ese punto, en que en el Concilio de Nicea se alcanzó la culminación de toda esa socavación gradual de la fe original. Una pequeña minoría volátil impuso allí su herejía a una mayoría condescendiente y con el apoyo de las autoridades políticas coaccionó, engatusó e intimidó a los que procuraban mantener sin mancha la primitiva pureza de su fe. En el 381 el Concilio de Constantinopla confirmó el credo de Nicea y le añadió algo. Llamó al Espíritu Santo Señor y Dador de vida. El credo ampliado del 381, que es sustancialmente el que se usa hoy en las iglesias y al que se llama el credo niceno, muestra que la cristiandad estaba a punto de formular un dogma trinitario desarrollado. No obstante, ni siquiera este concilio completó esa doctrina. La Nueva Enciclopedia Católica reconoce, es interesante, que 60 años después de Nicea, el Concilio de Constantinopla del 381 evitó homoousios en su definición de la divinidad del Espíritu Santo. Esto provocó que muchos eruditos modernos no entiendan por qué en el 381 todavía no se decía que el Espíritu Santo era de la misma sustancia que el Padre y el Hijo. Dice una enciclopedia: hay eruditos a quienes ha desconcertado la evidencia blandura de expresión de este credo. Por ejemplo, la ausencia de la palabra homoousios para decir que el Espíritu Santo es consustancial al Padre y al Hijo. La misma enciclopedia admite homoousios, no aparece en la Escritura. En la Biblia no se usa esa palabra ni para decir que el Espíritu Santo es consustancial a Dios, ni para decir lo mismo del Hijo. Esa fue una expresión no bíblica que ayudó a conducir a la doctrina antibíblica de la Trinidad. Aun después de lo acordado en Constantinopla, pasaron siglos antes de que la enseñanza de la Trinidad
se aceptara a través de toda la cristiandad. La nueva enciclopedia católica reconoce en el occidente parece haber predominado un silencio general con respecto a Constantinopla y su credo. La Iglesia oriental no conoció el credo sino hasta el siglo XII. Desde el siglo XVII, los eruditos en general han concordado en que el credo de Atanasio no fue escrito por Atanasio, quien murió en el 373, sino que probablemente fue compuesto en el sur de Francia durante el siglo V. La influencia de ese credo parece haberse visto principalmente en el sur de Francia, y en España y en los siglos VI y VII. Se usó en la liturgia de la Iglesia en Alemania en el siglo IV y algún tiempo después en Roma. Esta fuente muestra que el credo de este concilio no se reconoció en todas las partes del occidente, sino hasta el siglo VII o VIII. Solo en siglos posteriores fue formulada la Trinidad en credos fijos. Según la Enciclopedia Americana, el desarrollo pleno del trinitarismo tuvo lugar en Occidente, en el escolasticismo de la Edad Media, cuando se quiso dar una explicación en términos filosóficos y psicológicos. La nueva Enciclopedia Británica dice: la doctrina de la Trinidad tuvo una lenta evolución durante un periodo de siglos. Las ideas trinitarias de filósofos griegos como Platón, que vivieron varios siglos antes de Cristo, se introdujeron furtiva y gradualmente a las enseñanzas eclesiásticas. O dice una fuente de consulta, sostenemos que la doctrina de la Trinidad fue formándose gradualmente en tiempos comparativamente tardíos, que se originó de una fuente enteramente diferente de las escrituras judías y cristianas, que las manos de los padres que impusieron la influencia de Platón la desarrollaron y la injertaron en el cristianismo, que en el tiempo de Justino y mucho después se enseñaron de manera universal una naturaleza distinta y la inferioridad del Hijo, y que entonces se había puesto de manifiesto solo la silueta vaga elemental de la Trinidad. Por eso, no se trata de que los eruditos hubieran examinado la Biblia cabalmente para ver si en ella se enseñaba esa doctrina. Más bien, la política seglar y eclesiástica determinaron en gran parte la doctrina. En el libro La tradición cristiana, el autor dice sobre los factores no teológicos de la controversia, muchos de los cuales parecían estar listos vez tras vez para determinar su resultado, solo para que los contrapesaran otras fuerzas de igual importancia. A menudo la doctrina pareció ser la víctima o el producto de la política eclesiástica y de conflictos de personalidad. Y es que, como dice un profesor, la definición ortodoxa final de la Trinidad fue en gran parte un asunto de política eclesiástica. En el prólogo de la obra de Edward Gibson, Historia del Cristianismo, leemos: si el cristianismo conquistó el paganismo, también es cierto que el paganismo corrompió el cristianismo. La Iglesia de Roma cambió el deísmo puro de los primeros cristianos en el dogma incomprensible de la Trinidad. Conservó como dignos de creerse muchos de los dogmas paganos inventados por los egipcios e idealizados por Platón. Como asegura un diccionario, la Trinidad es una corrupción tomada de las religiones paganas e injertada en la fe cristiana. Y otra fuente de consulta declara: el origen de la Trinidad es enteramente pagano. Como lo muestra un diccionario francés, dice que la influencia de Platón, la Trinidad de Platón, en sí meramente un rearreglo de trinidades más antiguas que se remontan hasta pueblos más primitivos, parece ser la Trinidad racional de atributos de índole filosófica que dio origen a las tres hipóstasis o personas divinas, respecto a los cuales enseñan las iglesias cristianas. El concepto de la divina Trinidad que tuvo ese filósofo griego puede encontrarse en toda la religión antigua del paganismo. Para finales del siglo XIII, el cristianismo y las nuevas filosofías platónicas se unieron de una manera inseparable. Como declara Adolf Harnack en Esquemas de la historia de los dogmas, la doctrina eclesiástica llegó a estar firmemente arraigada en el terreno del helenismo, el pensamiento griego pagano. Por consiguiente, llegó a ser un misterio para la gran mayoría de los cristianos. Y es que ya lo dijo el propio Jesucristo: ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación procede de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, solo al Padre, ni al Hijo ni al Espíritu Santo. Como dijo el apóstol Pablo: sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y nosotros vivimos para Él, y un solo Señor, Jesucristo, mediante el cual existen todas las cosas, y también nosotros vivimos por medio de Él.